16 pesos con 98 centavos. Aquí está con nosotros María Laura Tramezzani, economista, especialista en finanzas. Bienvenida, María Laura. José Ignacio Vano, economista, especialista también en finanzas. Bienvenido, José. Gracias. Y nuestro compañero Esteban Lafuente. Sí, siempre me haces esa misma pregunta. Vinimos con especialistas a ver si... Claro. Tal cual. En vez de hacerte cargo, dijiste, bueno, traje el equipo a ver qué podemos hablar porque... ¿Qué hacemos? Claro, ¿es momento de comprar dólares? A ver, dos perspectivas, ¿no? ¿Me quiero cuidar o quiero ganar lo más que puedo? ¿Me quiero cuidar, la persona más conservadora? Comprás dólares y de algún modo al comprar dólares tenés un seguro de que no van a bajar. Porque, o sea, no es lo mismo cuando estaban a 42, que ahora llegaron hasta el límite inferior de la banda de no intervención, que ahora que ya están en el límite inferior, ¿no? O sea, recordemos que parte del acuerdo con el Fondo Monetario era el gobierno decía, nosotros no vamos a intervenir en el tipo de cambio siempre y cuando esté dentro de esta banda. Si cae de... Ahora estamos cerca de 36, cerca de 35, 60. Claro, creo que porque la banda inferior, se va actualizando. Se va actualizando hasta el fin de año al 3% mensual. Pueden, o sea, en el caso de la banda superior deben intervenir. En el caso de la banda inferior pueden intervenir, o sea, todavía tenemos la incertidumbre de si verdaderamente van a intervenir o no. Claro. En caso que intervengan, vos tenés un seguro de precios. O sea, vos comprás dólares y no te va a volver a pasar esto de que compraste a 42 y te baja a 36, perdiste 12%. Claro. Ahora está sobre el piso y además este piso va subiendo al 3% mensual, con lo cual además tenés una tasa asegurada en pesos de 3% mensual en la medida que empiezan a intervenir, que es un poco el mensaje que parece que está dando. Ahora, ese es el escenario conservador. Exactamente. Pero ¿cuál es el escenario si uno decide, no, yo quiero ganar plata? Yo lo que te diría, más allá de eso, Eleonora, es que vos no podés decirle a los argentinos que hagan algo que va contra su propia naturaleza. La naturaleza del argentino es ahorrar en dólares. Es decir, los ahorros, el portafolio en lo cual la gente separa una porción de sus ingresos luego que consume, es muy difícil que se haga esa pregunta si el dinero lo va a utilizar para realmente preservar ese ahorro. Claro. ¿Por qué? Porque la historia argentina ha sido lo que ha sido y lamentablemente estos últimos 3 años no te la negaron. Claro, entonces, todo lo contrario. Al revés, y tuviste una mega devaluación. Claro. Entonces, lo que realmente es muy triste en esta situación es que el refugio sigue siendo el dólar. Y la construcción de una moneda como, te diría, unidad de valor, unidad donde vos vas a conservar y vas a legarlo y se lo vas a dejar a tus hijos y vas a dejar ese patrimonio distinto, lamentablemente la realidad te sigue diciendo que es el dólar. Elio, yo me interrumpo, pero me pongo en el lugar del banco y digo, mira, yo ofrezco una tasa de interés hoy, a partir de lo que fue la suba de las LELIQ, superando el 62%, de un plazo fijo, que hoy en promedio, según los datos del Banco Central, está arriba del 47%, un plazo 30 días. ¿Es opción o no es opción? Porque también... Claro, esto estás hablando de un plazo fijo en pesos. En pesos, con una tasa de 47% anual. Es una opción. Bueno, justamente, digamos, en Invertir Online, el análisis que hacemos y parte de la recomendación que hacemos a los clientes más agresivo es ten en cuenta esto. Lo que pasa es que sabemos que en Argentina también tenés que estar atento a lo que está pasando. O sea, justo antes... Te pueden cambiar las cosas rápidamente. Los riesgos, eso claro. Por supuesto. Perdón, y un plazo fijo tiene 30 días y en el medio fuiste al piste, ¿entendés? Claro. Entonces, cualquier movimiento con un instrumento que es ilíquido, vos no podés, estás dentro de una jaula. Claro. Entonces, más allá de eso, yo lo que te diría es que la oportunidad, bueno, lo oportunístico es oportunístico. Y claramente las tasas en estos niveles son claramente muy oportunísticas y muy atractivas. Lo que pasa es que lo que tenés que pensar es, en última instancia, ¿para qué quiero este dinero? Si yo este dinero lo quiero para gastar en los próximos 30, 60 días, yo te digo, aprovechá la tasa, porque ya sabés en qué lo vas a utilizar, y más si vos sabés que lo que la necesidad de consumo es en pesos. O sea, si yo tengo pesos, ahorros en pesos, y sé que los voy a usar en el corto plazo... Y entonces, es muy atractivo. Claro, ahí decís ponelo en plazo fijo. Si vos estás pensando en algo que tiene un objetivo de más largo plazo y una preservación de tus ahorros, básicamente, es mucho más difícil recomendar una cosa oportunística para un objetivo que es un objetivo, te diría, de ahorro al final del día. Claro, por eso esa diferencia, digo, entre ahorro e inversión, ¿no? Ahorro es cuido
guardo, atesoro. Sí, lamentablemente, poco decía ella, lamentablemente tenemos que elegir el dólar como moneda de resguardo en este momento. Inversión es quiero crecer, quiero generar lo más que puedo. Bueno, pero también ¿cuánto nos falta a los argentinos de educación financiera? Y bastante. Porque ustedes hablan de inversión y uno le parece que esto es como exclusivo de algunos pocos. Y es lamentable que sea así, porque en realidad un plazo fijo está al alcance de cualquiera. Sí. Otra vez, pero el tema que vos tenés es que al no tener una moneda es muy difícil ir creando cultura de ahorro. Vos pensás que Argentina tuvo una cultura, no de inversión, pero sí de ahorro, con la vieja caja de ahorro postal, donde nuestros abuelos bajaban del barco y tenían su cajita de ahorro y tenían su libreta que se la daban a su nieto que nacía, digamos. Entonces, todo eso, lamentablemente, la historia argentina te lo fue haciendo desaparecer sistemáticamente. Claro. Inversión, que si bien es súper importante como concepto de poner a trabajar tu dinero, no es lo mismo que especulación. Y lo que te ha pasado es que la inversión y especulación en la Argentina se han confundido. Claro, es cierto, tanto se han confundido que uno cree que para invertir tenés que tener mucho resto, porque podés perder también. Por supuesto, ¿no? Pero hay la importancia de aprender, la importancia de la cultura, porque no todo instrumento significa riesgo. De hecho, bueno, ahora están terminando las LEVAX, que han sido, por supuesto hay un riesgo cambiario con las LEVAX, porque eran instrumentos nominados en pesos y se disparaba el dólar, de eso no te protegía. Claro. Pero sí eran instrumentos de muy bajo riesgo. Alternativas ahora a las LEVAX salieron las LECAPs, que tienen la gran, o sea, son a mayor plazo, pero tienen la gran ventaja de tener un mercado secundario. Eso quiere decir que yo cuando lo quiera vender, lo puedo colocar en el mercado y lo puedo vender. Entonces este riesgo de tengo un plazo fijo a 30 días, durante 30 días, ¿qué pasa si se escapa el dólar o se va y no lo puedo tocar? Con estos instrumentos, como las LECAPs, bueno, ni hablar bonos, otros más largos, en realidad tiene una liquidez totalmente distinta. Entonces, en el momento que querés, podés salir. Claro. Sí, expliquémoslo eso de que estos instrumentos, el plazo fijo, se cierran en determinado plazo y una vez que vence, se recupera el inversor el dinero. Al hablar de mercado secundario, esto es, se puede tener una letra a determinado plazo, un bono, pero a través del banco, la sociedad de bolsa o cualquiera que opere, yo puedo disponer puede salir antes. Claro, se vuelve a vender ese activo que uno había tenido y recupera la inversión como había tenido originalmente, sin necesidad de esperar a que finalmente se venzan esos bonos. Claro, esos famosos 30 días, por ejemplo, que recién se mencionó María Laura. Yo te quisiera agregar otra cosa, que, a ver, los argentinos tienen muy poca cultura de inversión, pero tienen una altísima cultura en un tema que muy pocos países en el mundo, directamente yo te diría, no conozco otro caso en el mundo, que tengan tanta cultura en la conciencia del riesgo de la moneda. Y la moneda las monedas... Pero es lamentable. Es tremendo. Claro. La moneda es el activo más riesgoso que existe en el mundo. El euro contra el dólar, el yen contra el dólar, es el activo de más riesgo. ¿Qué es lo que pasa en los países? En los países lo que pasa es que sus poblaciones no tienen conciencia de la moneda. La Argentina es el único país del mundo donde vos vas en una radio cada media hora después de anunciarte la hora, el clima, te dicen el valor del tipo de cambio. Es cierto. ¿En qué lugar del mundo te dicen eso? Vos preguntale a un taxista en Madrid si sabe cuánto vale el euro contra el dólar. Claro. No tiene idea. Ahora, lo que pasa es que acá el mercado se mueve en dólares. Sube el dólar, suben los precios. Porque no tenés moneda. Hay precios que están directamente en las propiedades. Pero te diría que todos los precios están determinados por el dólar. Porque lo hemos visto en este último tiempo, ¿no? Los inmuebles. Exacto. No tenés moneda. Claro. No tenés moneda, pero a su vez, cuando te refugias en el dólar y aparece, digamos, la altísima tasa de interés, entonces todo el mundo te empieza a preguntar, ¿no sería hora de vender los dólares y constituir un portafolio en pesos? Y cuando está en pesos hay un movimiento brutal del tipo de cambio, entonces todo el mundo se mueve al dólar. Entonces, en última instancia, tenés una economía bimonetaria dificilísima de manejar. Dificilísima de manejar, porque tenés un traslado de una moneda a la otra sistemáticamente, con una población que hace el juego en su portafolio, digamos, de ingresos, de lo que es la forma más difícil de manejar un portafolio, que es mover de una moneda a la otra. Claro. Y hoy, preguntando en este sentido del tipo de cambio, si hablábamos antes de cómo impacta una corrida como la que tuvimos antes en desvalorizar ahorros o inversiones en pesos. ¿Qué riesgos o cómo es la situación? Y si bien es muy difícil prever qué puede pasar en cuanto a que un salto en el tipo de cambio de nuevo pueda aparecer, ¿ustedes cómo lo analizan desde ese lado?
A ver, ¿cuál es la pregunta que No, en el decís? sentido de ¿a cuánto se expone alguien que elija instrumentos en pesos pensando en esto de que... Un montón. Mira la historia corta. Claro. Al 100% de pérdida del digamos, al 50% del valor de pérdida del valor. Después de este nuevo programa. No digo que no, pero a ver, una corrida en la Argentina siempre es posible, lamentablemente. Te lo mostró la historia reciente. Ahora, José, a los dos les pregunto, ¿no? Pero, ¿creen que logramos ahora ya una estabilidad cambiaria? ¿O no se atreverían a decir esto todavía? Es todo muy dinámico. El último mes y medio ha sido buenísimo. El último mes y medio parece que logramos... Claro, un mes y medio pero es un mes y medio. O sea, en mes y medio de marzo a abril subimos 50% de suba del dólar. Efectivamente. Entonces decís, mira, todavía es muy cortito el plazo para estar tan tranquilos. Parece bien. Aparte, a ver, una diferencia importante. En marzo estábamos... con un tipo de cambio que se notaba en desequilibrio, sobre todo ex post. La verdad que el 20, los primeros días de marzo, todo el mundo veía el dólar más o menos planchado como venía y después terminó pasando cualquier otra cosa, ¿no? Pero digo, vos tenías un nivel de tipo de cambio, un tipo de cambio real, un tipo de cambio real multilateral, ¿no? Comparado contra una canasta de monedas, contra productos y demás, que en aquel momento tenía un montón de inflación acumulada y no manifestada en el tipo de cambio. Claro, teníamos un atraso cambiario, exactamente. ¿No? Ahora todo eso, lamentablemente, el catch-up se hizo, el recupero se hizo en... Así, claro, 3-4 meses, pero volvimos a un equilibrio entre una cosa y otra. Y cuando vos ves proyecciones... Vos decís, fíjate, por ejemplo, el REM, el relevamiento que hace el Banco Central. De expectativas de mercado. De expectativas de mercado. Dice, bueno, ¿cuánto se imagina los especialistas que va a subir el dólar y cuánto se imagina que va a ser la inflación a lo largo de 2019? Muy parecido. Proyectan 28% de inflación, proyectan 26% de tipo de cambio. Porque son dos variables que en el largo plazo tienen un comportamiento similar, pero en el medio... se distancian o se acercan y por eso tenés estas volatilidades. Claro. María Laura, ¿vos cómo lo ves? Yo lo que te diría es que el paciente está todavía en sesión de quimioterapia. Tan mal lo ves. No es que esté mal. Tenés posibilidades de salir. Claro, pero está en tratamiento intensivo. Y es un tratamiento duro. Muy duro. Muy duro que lo estás logrando con un brutal ajuste en el nivel de actividad. Es un tratamiento que te está doliendo y mucho, mucho porque la recesión es brutal. Y esa es lo que está haciendo la medicina esta. ¿Qué está haciendo esta? Es decir, ¿por qué tenés estabilidad en el tipo de cambio? La estabilidad del tipo de cambio la tenés porque con semejante tasa de interés, el empresario, a la hora de tener que hacer frente a un pago, ¿qué es lo que hace? ¿Va a un banco y toma una línea de crédito? ¿O escupe los dólares que tiene guardados adentro del cajón? Va y los vende. Es decir, no quiere convalidar una tasa que sabe que en el largo plazo, en el corto plazo, lo funde. O sea que recién hablarías de estabilidad cambiaria cuando no solamente se controla el dólar, sino también la tasa de interés. Obviamente. Empiece a caer. No se controla, porque hoy la tenés bien controladita. Bueno, sí, lo que pasa es que está en 65, ¿no? Obviamente. Sí, esa es un poco la 62 en estos días, pero esa es un poco la tensión de lo que incluso desde el Banco Central ya están planteando como bueno ir monitoreando. Darle un poco más de aire a la tasa siempre y cuando el dólar no se empiece a alejar y no complique la estabilidad o el impacto de la inflación. Y no volvamos al retraso cambiario que hablábamos lo que están analizando hoy en el gobierno, que podrían incluso las tasas, lo que prevén es tal vez una baja a partir de diciembre. Si bien podrían darle un poco más de aire, de bajar un poco la tasa en este momento, el temor a que el dólar siga subiendo, de hecho lo vimos en estos días, después de abrir la semana bien cerca de la banda, subió un poquito, no fueron muy altas, pero sí hubo un movimiento en el tipo de cambio, entonces esa tensión entre, bueno, de un poco de aire a la tasa, pero que el dólar no se vaya, es lo que está viendo hoy el Banco Central. Y te agregaría una variable más, y que nada se me vaya a precios. Porque entonces, en realidad vos tenés 4 variables que usás. Se me vaya más a precio de lo que ya se fue. Lo que tenés además es un arrastre, ¿no? En precios tenés arrastre, lo que no querés generar es todo lo nuevo. De 4 variables que te mantienen este equilibrio que es tremendamente inestable. El tipo de cambio, la tasa de inflación, el nivel de actividad y los ruidos sociales.
que gracias a Dios están relativamente controlados. Claro. Pero es decir, el argentino entre un ruido social corre al dólar. Tienen un peso muy importante los ruidos sociales también, ¿no? Total. Ante un ruido social importante, vos ves que el argentino sale a comprar dólares. Claro. Es decir, el dólar es un refugio para el argentino. Cualquier ruido sale a comprar dólares. Y aparte como desde abajo te empuja las políticas de arriba, ¿no? Totalmente. O sea, las políticas, las medidas que se toman muchas veces tienen mucho más en cuenta lo que pasa ahora, lo que pasa justamente en la situación social. Entonces, bueno, te arrastra también a cierto tipo de medidas que en otros contextos no se hubiese tomado. Claro. María Laura, muchísimas gracias. José, muchas gracias. Esteban, gracias también. Hasta aquí vamos a ir a una pequeña pausa, perdón, en Café de la Tarde y enseguida volvemos. En instantes, Sara San Juan encontraron nuevo punto de interés. Estaremos hablando de esto después de